Venezuela sigue siendo muy importante porque siguen pasando cosas. Ayer una de las cosas positivas que pasó es que se empezó a conocer que empezaron a liberar presos políticos, y eso hace que haya mucha felicidad en algunos hogares, y aquellos que abrazamos la democracia también, aunque lejana la situación y aunque desconocidos la mayoría de ellos, uno abrace esas situaciones. Pero ustedes saben que ayer Javier Milei tuvo 2 reuniones en Casa Rosada, 3 en realidad, pero 2 referidas al tema Venezuela, y una de ellas fue con Elisa Trota, que se ha convertido en un personaje central, vive hace algún tiempo en la Argentina. Contó cómo le fue en esa reunión con el presidente y decía lo siguiente. Fue una reunión realmente muy importante con el presidente Javier Milei, en donde de alguna manera creo que reafirmó el compromiso que siempre ha tenido a lo largo no solo de su tiempo como presidente, siendo diputado e incluso antes, con la libertad en general y específicamente con la libertad del pueblo venezolano. Exigimos justamente insistimos en la importancia de lo que tiene que ver con la liberación de los presos políticos. Argentina ha sido un país lamentablemente gobernado por cómplices de este régimen que se han beneficiado de toda la trama de corrupción y de tráfico que llevó adelante el régimen venezolano, privando de cualquier tipo de recursos a los venezolanos, que entre muchísimas otras cosas nos dejó la crisis humanitaria y la crisis de refugiados más grande del mundo. Elisa. Así que la reunión versó, sí, justamente en eso, en reafirmar por un lado su compromiso, en analizar la situación, en hablar de la importancia de lo llevado adelante por el presidente de Estados Unidos y por supuesto de nuestro lugar en poder agradecerle. Bueno, ahí estaba entonces Elizabeth Trota. Esperamos, por supuesto, y en la Argentina se espera, dije Elizabeth, no, es Elisa Trota, muy rápido por la liberación de Nahuel Gallo. Ustedes saben, el gendarme que está capturado ilegalmente allí en Venezuela hace 13 meses, la que habló y espera una situación esperanzadora y de próximo reencuentro con su marido es precisamente su esposa, que es María Alexandra Gómez, que ha charlado mucho con nosotros en el mes de diciembre y decía lo siguiente. Eran las horas que por muchísimo tiempo nos habíamos imaginado, después de 13 meses, justamente hoy 8 de enero son 13 meses desde la desaparición forzada de Nahuel Agustín. Así que, mira, esperanzados de que Nahuel regrese a casa, porque no debe ser un número considerable de presos políticos, sino que tienen que ser todos los presos políticos y todos los extranjeros tienen que volver a casa. Nahuel es inocente y todos en Venezuela lo sabían, y aún así lo mantuvieron tanto tiempo aislado e incomunicado de su familia. Así que, mira, la ansiedad es muchísima, pero esperando con muchísima fe y muchísimo amor que el reencuentro sea pronto. Nunca tuvo por qué haber estado viviendo esta situación. Así que espero que estas horas Nahuel se siga manteniendo así firme, que no baje los brazos y que no se deje quebrar. Porque lo más importante creo que es eso. En 13 meses nunca pudieron quebrar a Nahuel, y que Nahuel sigue siendo firme y el hombre correcto que siempre he conocido. Bien, hablando de lo que le ha tocado vivir a Nahuel Gallo, vamos a escuchar a un abogado venezolano que compartió días con él preso, que es Iván Colmenares, que le contaba a Clarín, a 2 colegas de Clarín, la siguiente historia que en un ratito va a poner Guille para compartir con nosotros. ¿Lo tenés, Guille, o no? ¿O no? Bueno, en un minutito Sí, ese es el último audio. Ahí lo compartimos, dale. ¿Cómo era la rutina en esa prisión del Rodeo? Vivíamos encerrados 23 horas del día. A las 5 de la mañana nos despertaban, al conteo, luego desayuno, luego 1 hora de patio y ya. Luego eran todas las actividades que podíamos realizar en esa cárcel. Realmente todo se hacía ahí, no teníamos otro escenario para otras cosas. Creo que las condiciones de salubridad pues eran mínimas.
cucarachas por todos lados, heces fecales, yo creo que nuestras por todos lados. Todo se basaba en suciedad, humedad, en oscuridad, en bueno, tantas cosas que se dan dentro de esa celda. Nosotros no teníamos visibilidad hacia el frente, excepto la parte de arriba, que tenía una línea de barrotes, pero sin una lámina, porque la parte de abajo todo estaba totalmente cubierto. Solo había un hueco donde nos pasaban la comida de un puerto. No, todo era ahí dentro. No nos daban nada, no teníamos ni sábanas. En un colchón viejo dormíamos, sin almohadas, sin nada, sin cobijas. Lo que pasa es que las cobijas las quitaron porque unos compañeros que eran de Yemen se intentaron colgar varias veces. Entonces nos quitaron las sábanas a todos. Nunca nos revisaban médicamente. Si tú te enfermabas, ya estabas muy mal, pues ahí sí, pues como que te llevaban a un servicio médico, pero que tú tuvieras constante monitoreo, no. Un método de saber noticias o de poder tener contacto con el mundo era escuchar un programa que daba Diosdado Cabello. Ponían un parlante en el pasillo y lo escuchábamos todos los jueves en la tarde. Escuchábamos ese programa. Era al menos algo para escuchar, saber qué está pasando en el mundo, porque pues no teníamos acceso a nada. Entonces, totalmente incomunicados. Bueno, la descripción realmente terrorífica de las condiciones en las que están detenidos los presos políticos. Y se refería al programa de Diosdado Cabello con el mazo dando. Claro, exacto. Tristemente célebre. Exactamente, que es obviamente el programa semana, los 2 veces por semana que transmite el ministro del Interior de Venezuela. Bueno, un hombre no muy apegado a las reglas. Por último, vamos a escuchar a la vicepresidenta electa en las elecciones del 28 de junio, pero que nunca pudo asumir Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, diciendo lo siguiente en un mensaje que grabó. Quiero hablarles a los familiares de los rehenes y presos liberados. Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente. La de la espera, la del silencio, la del hogar que se mantuvo en pie mientras el país parecía derrumbárseles encima. Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia. Y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo. Nada devuelve los años robados. Nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables. Pero este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso. Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano. Ustedes no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla. Que este día les devuelva un poco de paz, que la alegría sea serena y firme, y que Venezuela toda reconozca al verlos a cada uno de ustedes que la dignidad sabe esperar sin rendirse y triunfar. No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad. Les hago llegar toda mi admiración y mi amor. Seguimos unidos de la mano de Dios. Bueno, ahí estaba María Corina Machado con su mensaje para los presos políticos, que han sido muchos durante este régimen y que a poco empiezan a ser liberados, aquellos que aún tienen vida.
que esto también hay que decirlo. Bueno, recordemos que ya han sido liberados Enrique Márquez, ex candidato presidencial venezolano, sí, no una de las figuras más destacadas de la oposición. No se confundan porque han habido información en redes sociales malintencionada diciendo de que era Enrique Capriles. Enrique Capriles no está en el país, ¿sí? Eso hay que encararlo, que en su momento fue el gran responsable, antes del surgimiento de Juan Guaidó, en su momento, de lo que era la oposición. Sí, se llama Enrique Márquez. Y después sí, un periodista de ascendencia italiana, sí, que estamos hablando, Biagio Pilieri, ese es el nombre de Biagio Pilieri, que también ha sido liberado y que se encontraba ya hacía 18 meses recluido por el régimen. Bueno, son hasta la última hora que miré, eran 11 las personas que habían liberados. Bueno, ojalá esto siga, entre ellos aparezca en la próxima lista Nahuel Gallo y pueda volver a la Argentina. Recordando que son más de 800 lo que se calcula los presos políticos según los datos oficiales, de los cuales esos 800 se calcula que más de 80, porque tampoco no se sabe con exactitud. Nada, no se sabe nada. Son extranjeros, son extranjeros, sí. Entonces lo que estamos viendo en la primera liberación, sí, son en su gran mayoría ciudadanos venezolanos, sí, que están siendo liberados. A ver, opositores políticos, escritores, periodistas, etcétera. Y recordar que hay otros 2 presos argentinos, ¿sí? No solamente Nahuel Gallo, sino que está el caso de Giuliani, el abogado oriundo de San Isidro, que en su momento viajara durante el mes de mayo, del mayo del año pasado, viajara a lo que fuera Venezuela por una cuestión personal, de trabajo laboral, y no volvió nunca más. Y el tercero, que no se sabe mucho, porque tiene doble nacionalidad israelí-argentina, es Jacob Harari, ¿sí? Sería el tercero, que es el que se tiene menos información al respecto. Al parecer también se encontraba en Venezuela y fue arrestado porque se lo relacionó automáticamente por su doble nacionalidad, teniendo ascendencia israelí, de que era un espía del Mossad. Bien, bueno, ahí está.